¿Les parece? Vamos arrancando, así apuramos un poco con los ejercicios. La idea original era terminarlos hoy, no creo que terminemos hoy los ejercicios, pero de última, la clase que viene hacemos una parte práctica y una parte con la teoría de otros informes, que igual esa parte de teoría es corta, digamos, no hay tanto sobre otros informes. Habíamos terminado el 11.2, ¿no? Vamos entonces con el 11.3. El enunciado dice: a continuación se transcriben los estados contables resumidos de Nerón S.A. dedicada a la producción y venta de matafuegos domésticos al 31 del 10 del X4. Este es el primer ejercicio irregular de 10 meses de la sociedad. Nos da los datos de activo, pasivo, vamos a ir transcribiendo. No se lee nada. Ahí lo primero raro que vemos, digamos, es que no tiene el resultado del ejercicio. ¿Sí? Y que es un ejercicio irregular. En principio nos cambia algo que sea un ejercicio irregular. En principio no, estamos haciendo una auditoría anual igual. O sea, el ejercicio está previsto que termine en octubre. El tema es que no arrancó cuando tenía que arrancar, sino que arrancó el 1 de enero, digamos, y por eso llegan a 10 meses al cierre de octubre. ¿Sí? El punto A dice: Nerón S.A. aún no ha comenzado sus operaciones comerciales por encontrarse en construcción de su planta industrial. Eso explica por qué no tenemos resultados en principio. Ahora vamos a ver. Por este motivo no ha tenido ingresos operativos durante el ejercicio y no presenta el estado de resultados. Todos los gastos relacionados con la construcción han sido activados en obras en curso. Todos los gastos administrativos netos incurridos durante el ejercicio, que ascienden a 150.000 pesos, han sido imputados a activos intangibles en concepto de gastos preoperativos. En nota a los estados contables, la sociedad menciona este hecho, aclarando además que los cargos diferidos serán amortizados en el mismo plazo que la planta industrial, 33 años. No hay ningún problema con la recuperabilidad de los costos activados. Ahí ya nos sacaron un problema grande de encima, aclarando que no hay ningún problema en cuanto a la recuperabilidad de lo que hayan activado. ¿Sí? Teniendo en cuenta ese punto, digamos que cambia todo el ejercicio básicamente, pero teniendo en cuenta ese punto, ¿qué les parece? ¿Qué situación tenemos?
¿Ven algún problema? Sí, que no es un intangible. ¿Y qué sería si no es un Gasto de investigación y desarrollo. Pero acá lo que estamos diciendo es que cumple las condiciones, digamos, como para poder activarlo. ¿Sí? Ah, bueno. Por eso lo activamos y lo activamos ahí. ¿Ven algún otro problema? Bueno, básicamente no hay ningún ajuste, no hay ningún desvío a norma, ni ninguna limitación en el alcance. Ahí lo que sí podríamos tener en cuenta es que el plazo de amortización de 33 años parece un poco raro. Lo bueno, digamos, a los fines del ejercicio es que todavía no empezó a amortizar nada, con lo cual el plazo de vida útil que hayan puesto todavía no tiene ningún impacto contable. ¿Sí? Hasta tanto no empieza a amortizar, no pasa nada. Pero bueno, si fuera un caso real, deberíamos ir viendo el tema con el cliente para ir ajustando un poco ese plazo de amortización. Lo que sí me parece que podríamos analizar como auditores es la inclusión de un párrafo de énfasis, ¿sí? Para hacer alguna mención a la situación en la cual se encuentra la planta y a lo que se está activando, ¿no? No hay ningún ajuste contable, no hay ninguna limitación en el alcance, pero tal vez como auditores estaría bueno meter un párrafo de énfasis en nuestro informe señalando alguna nota específica donde la compañía comente cuál es la situación con respecto a la planta. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Algo relacionado con empresa en marcha? ¿Alguna noción? Bueno, lo mismo. Sí, en realidad no sería necesario. Igual ahora vamos a ver también el punto que sigue. Pero en principio cuando ya te dice que se evalúa la recuperabilidad de los activos. Como quieras. Gracias. Cuando decimos que se evalúa la recuperabilidad de los activos, y en principio son recuperables, es porque hay algún flujo de fondos, o sea, hay algún análisis del flujo de fondos futuro que lo que te indica es que vas a tener, que la compañía va a tener resultados suficientes como para activar esos activos, ¿sí? Pero 3 días antes de la firma del dictamen nos informaron que aún no había sido firmado el contrato de transferencia de tecnología entre Nerón S.A. y Fogatus Inc., empresa de la cual Nerón afirma ser único representante en el país. No obstante ello, la gerencia estima que se firmará el contrato en el próximo mes. No pudo obtenerse documentación sustentatoria alternativa. Usted ha evaluado que el valor neto de realización de los activos de la sociedad supera los valores contables. De no firmarse dicho acuerdo, la gerencia estima que solo podrá utilizar el 50% de la capacidad productiva de la planta. Hasta ahí parece que está todo medio mal. Pero después dice, en función de las proyecciones realizadas por la sociedad, teniendo en cuenta la capacidad productiva del 50% que usted ha evaluado, se puede concluir que la empresa puede asimismo obtener resultados positivos, pero inferiores a los presupuestados en la etapa de lanzamiento del proyecto. ¿Sí? Ahí lo que nos dice es, estamos a punto de firmar. Cuando estamos a punto de firmar, un contrato que en teoría existía y que seguramente nos venían pateando de sí, después te lo paso la semana que viene, lo tiene tal, están legales y todas las cosas que me dicen siempre. Llegamos casi al cierre y nos dicen, che, el contrato no está. Pero quédate tranquilo que lo vamos a firmar. Eso digamos, por sí solo, obviamente no nos alcanza. Entonces seguimos haciendo algún tipo de análisis de, che, ¿y qué pasaría si no se firma el contrato? Que es una de las posibilidades, dado que el contrato no está firmado, por más que nos digan que lo van a tener. Si no se firma el contrato, la planta va a operar al 50%, no es que no va a poder operar. Y el segundo análisis que hicimos es, che, ese 50% es suficiente para poder recuperar, digamos, la inversión y para generar flujo, para generar ganancias futuras. Aparentemente la respuesta es que sí. O sea, es menos que lo que habíamos
que lo que la compañía había presupuestado cuando evaluó el proyecto, pero sigue siendo una ganancia suficiente. Además vimos que el valor de los activos supera el valor contable. Con lo cual, ¿ven algún problema? O sea, después de todo el análisis, ¿ven algún problema en esto? No, o sea, que vayan a ganar menos de lo que creían que iban a ganar, en sí, o sea, es un problema para la compañía y para sus números y para su plan de negocios. No es un problema contable que vaya a afectar el balance, porque básicamente lo que estamos diciendo es que pese a todo, la compañía va a poder generar flujos para sostener el negocio. ¿Sí? Y con eso termina el 11.3. Era un caso, creo que lo importante del ejercicio más que nada es que se lleven esto de que no siempre, creo que en casi todo lo que habíamos visto había siempre ajuste. No siempre hay ajuste, si no está, no lo fuercen, digamos, lo mismo para el parcial. Seguramente en el parcial haya algún caso de informe limpio y punto, y si no está en ajuste no está, digamos, no lo fuercen, y analicen bien todo lo que diga el enunciado, porque acá depende de dónde nos paremos, podemos creer que tenemos un quilombazo, pero después siempre si seguimos leyendo es como que termina salvando el quilombo que creíamos que teníamos. Entonces nada, no se apuren en la resolución, lean bien todo y no levanten ajuste por levantar, porque no es la idea es que también podamos evaluar si realmente existe el ajuste, no nada más cuál es el impacto, una vez que ya sabemos siempre que hay un ajuste. ¿Sí? En el punto A, ¿cómo sabemos que está bien lo de llave de negocio? O sea, ¿en qué momento lo dice? La de llave, lo de... Lo de intangible, perdón, no llave de negocio. Todos los gastos administrativos netos incurridos en otros... Lo que te dice es que no hay ningún problema con la recuperabilidad de los costos activados. Claro, yo eso pensé como que estaba bien evaluado en cuanto a eso, la recuperabilidad, pero no la cuenta contable, no sé, lo había tomado así. Ok, lo que te dice es, che, todo lo que activaste es recuperable. Sí. Digamos, estos costos incurridos en principio van a intangibles, o sea, no... Ok, entiendo. Sí. Digamos, van a intangibles, ¿no? Entiendo. Perfecto. Bien. ¿Pasamos al 11.4? Bueno, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, vamos a ver el ejercicio 11.4. Bueno, el ejercicio 11.4 dice: a continuación, se transcriben los estados contables resumidos de Dromedario Sociedad Anónima al 31 del 12 del X1. Y nos explica cómo está conformado el activo, el pasivo, el patrimonio neto y el resultado del ejercicio balance. Después tenemos puntos A, B y C, que son los que nosotros vamos a evaluar si vamos a hacer un ajuste, si es debido a normas contables profesionales, limitación de alcance, incertidumbre, que es lo que ya vienen viendo. Y por último dice, se pide, para todos los problemas tomados en su conjunto, identifique cada problema, cuantifique los efectos y determine el impacto de los mismos en los párrafos de alcance, aclaraciones previas y opinión, considerando que los estados contables básicos son el balance general y el estado de resultados. La compañía no acepta los ajustes propuestos por usted y los niveles de significatividad son los siguientes: de 0 a 5 no significativo, 6 a 25 significativo, 26 a 100 muy significativo. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a destacar qué es lo que nos importa de esta información. La empresa se llama Dromedario Sociedad Anónima. Otra cosa muy importante que me anoto siempre cuando hago los ejercicios: fecha de cierre 31 del 12 del X1. Y después, ¿qué más? Nos vamos a anotar qué es lo que se pide, que evaluemos en su conjunto. Ustedes habían hecho el ejercicio 11.1 que evaluaban cada punto de forma independiente.
Y el ejercicio 1, 11.2, que lo hicieron en la clase pasada, que evaluaban todo por su conjunto, es decir, tomaban los ajustes, sumaban los ajustes y sacaban un porcentaje sumado de, por ejemplo, el ajuste a desvío de normas contables profesionales, sumaban todos los ajustes que correspondían a eso. Los ajustes de limitaciones en alcance más incertidumbre los sumaban, eso se evalúa en su conjunto. Entonces, este por consigna dice en su conjunto. Muy importante. Y otra cosa que yo me voy a anotar, para anotar en este ejemplo, son los porcentajes de significativo. De 0 a 5, no significativo. De 6 a 25, significativo. Y de 26 a 100, no significativo. Una vez todo esto que lo vemos acá, vamos a empezar con los puntos. Falta transmitir, activo, pasivo. Estos tres corresponden al que vamos a hablar como balance general, porque nos piden la consigna de dividirlo por balance general y estado de resultados. Y vamos a copiar los montos que son los 300.000, bueno, este saldo según la compañía, 300.000, 100.000, 200.000 y 29.000. Bueno, como es en su conjunto, vamos a tener en cuenta los ajustes por A, los ajustes por B y los ajustes por C, porque tenemos 3 puntos. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, arrancamos. Punto A. Dice: los intereses devengados de ciertas colocaciones temporarias, certificados a plazo fijo, se reconocen al momento de su percepción debido a que se encuentran exentos de impuesto a las ganancias. Al cierre del ejercicio, los intereses devengados no registrados ascienden a 8.000 pesos. ¿Les parece que está bien lo que hace la empresa? No, ¿por qué? Que se basan en el criterio de percibido no el devengado con los intereses. Exactamente. Están usando el criterio de lo percibido y tienen que no registrar los intereses devengados hasta el momento. Entonces hay 8.000 pesos, dice. Al cierre del ejercicio, los intereses devengados no registrados ascienden a 8.000 pesos. Entonces está mal, esos 8.000 pesos no los consideramos como un resultado positivo por ser intereses devengados. Entonces, hay un desvío a normas contables profesionales. Reconocemos que este punto es desvío a normas contables profesionales. Si nosotros tuviéramos que decir qué es lo que debería haber hecho, mi asiento sería este. Sería banco inactivo a intereses devengados un resultado positivo, porque no lo reconoció. Entonces nosotros tenemos que reconocer ese resultado positivo. Por, obviamente, 8.000. Bueno, ¿hasta ahí bien? Perdón, ¿No se entiende? O sea, no, sí. Te iba a preguntar, o sea, en realidad yo ahí no tendría que usar arriba, por ejemplo, intereses a devengar. No, porque eso no lo hicieron. ¿Por qué? Porque cuando ellos constituyeron su plazo fijo, no tuvieron en cuenta intereses. O sea, solamente por el plazo fijo. Exactamente, plazo fijo a banco. Y lo que tienen que hacer es plazo fijo a banco a intereses a devengar. Y cuando lo vas devengando cada mes, es intereses a devengar a intereses devengados. Lo que vos decís, eso es lo correcto. Pero no lo hicieron. ¿Se entiende? De nuevo, Cuando... ¿qué cosa? la segunda parte que dijiste, porque dijiste, yo te pregunto ¿Por qué no hacemos intereses a devengar a intereses devengados? ¿No? Sí. Esa es la pregunta. Porque ellos, originalmente, cuando hicieron el asiento de plazo fijo, no hicieron plazo fijo a banco. Y no hicieron plazo fijo a banco a intereses a devengar. Porque tienen en cuenta por lo percibido y no por lo devengado. Bien.
¿Todos entendieron? ¿Seguros? Sí, sí. Bueno, ok. Entonces, ¿cómo trasladamos esto a nuestro cuadro? ¿Modifica el activo este ajuste? Sí. ¿Cómo lo modifica? Se aumenta. Muy bien. Aumenta 8.000. ¿Modifica mi pasivo? No. No. Muy bien. ¿Modifica mi resultado? Sí. Bien. 8.000. Lo ponemos con signo negativo porque nosotros teníamos una ganancia, entonces agrandamos esa ganancia, digamos. ¿Cómo? El patrimonio neto también. El patrimonio neto, muy bien, ya se me adelanta. Patrimonio neto también lo modifica porque modificó una cuenta de resultados, entonces mi patrimonio neto se agranda. Y vamos a aclarar acá que esto es por desvío a normas contables profesionales, porque está mal que sea por el criterio de residuos y que el residuo por el criterio de no. Con esto terminamos el A. ¿Vamos con el B? ¿Alguna duda? Bueno, B. No ha sido contabilizado cargo alguno por impuesto a las ganancias del ejercicio, debido a que la sociedad se encuentra exenta del pago del mismo por una ley de promoción industrial si durante los próximos 3 años, contados a partir del X1, brinda trabajo a no menos de 400 personas. Punto. Nuestro razonamiento hasta ahí es que nosotros no pusimos, la empresa digo, no puso cargo alguno por impuesto a las ganancias por estar exenta por contratar a más de 400 empleados. Hasta ahí vamos bien. Estamos exentos por contratar a más de 400 empleados, la empresa. Y dice, sigo, la tasa en el impuesto a las ganancias que corresponde es del 30%. Cabe aclarar que durante el ejercicio de revisión y en las proyecciones que posee la gerencia, no hay evidencia de que no sea cumplida ni se deje de cumplir con la cantidad mínima de personal requerida. No obstante ello, actualmente la sociedad se encuentra en el límite de cumplimiento 402 personas. Y yo les pregunto, entonces, ¿qué es lo que lo traduzco? Nosotros hasta el día de hoy tenemos 402 personas contratadas, cumplimos con el requisito y al día de hoy se analiza y dice, bueno, no hay nada que me diga que sigamos con lo mismo o que no sigamos con la misma cantidad de empleados. ¿Qué piensan? ¿Qué hay que hacer acá? Podés hacer una previsión. Es lo que estaba pensando, en caso de que se necesite menos empleados. Pero al día de hoy estamos bien. Al día de hoy cumplimos con el requisito, no me dice, no hay nada que me diga, che, no se va a Dice que cumplir. no hay grandes chances de que... Ni por sí ni por no. De que no vayan a cumplir. Claro. Para mí tenés una incertidumbre. No es incertidumbre porque al día de hoy estamos bien. No, es una nota. Exacto. La nota, ¿cómo? No, porque yo decía el hecho de incertidumbre por el hecho de que de cara al futuro no sabes si se va a cumplir o no. Claro, pero el día de hoy está bien, o sea, el día de hoy no habría problema. No, y además lo que hay es, si no me equivoco, hay alguna proyección futura que te dice que te vas a mantener en 400 o por arriba. O sea, lo que tenemos que hacer es analizar esa proyección. Hoy estamos bien, listo, hoy no tenemos nada. Además, tenemos una proyección que te habla de que vas a estar por arriba de los 400. Entonces, lo que tenemos que hacer es validar esa proyección de alguna manera. Hay que ver cómo está, o sea, obviamente es un ejercicio teórico, hay que ver cómo se construye esa previsión. Estamos acostumbrados a ver una proyección de resultados, de flujo de caja, de cantidad de empleados, nunca vi una proyección. Habría que ver cómo está construida y si lo podemos analizar nosotros tenemos que contratar a algún experto o algo que nos ayude. Pero en principio, sumado a la situación de que hoy estamos bien y que hay proyecciones que podemos evaluar que también dicen que va a estar por arriba, en principio me parece que no hay un problema. Y por otro lado, yo me ponía a pensar que, por ejemplo, supongamos que en el ejercicio siguiente despide a algunos empleados y bueno, tendría que, o sea, es mucho menos costoso contratar los empleados que me faltan para no pagar impuestos a las ganancias, que es el 30%. Entonces, Lo tenés ahí un tiempito no hagan nada. contratado por el plazo de prueba y vas renovando. Claro. Ustedes como auditores, ¿qué harían? Yo lo aclararía en una nota de que todo se encuentra bien. Y también Ok, en realidad la compañía, nosotros le pediríamos a la compañía que lo haga. En la parte impositiva de los balances, se hizo una nota también
situación también. Podés hacer un énfasis. En el párrafo de notas Exactamente. adicionales, que tendrías que dejar más. Sí. Creo que podríamos pedirle a la compañía alguna nota, incluso si nos ponemos muy exigentes, lo podemos hacer cuantificar cuál sería el efecto del impuesto a la ganancia si tuviera que pagarlo, para ver un número y que el lector pueda saber cuánto tiene el impacto. Eso sería ponerse un poco exigente, tal vez de más, pero bueno, si podemos pedir, pedimos. Y creo que se resolvería con un párrafo de énfasis en un informe a esa nota, explicando la exención y viendo si se llega a cuantificar o no. Y probablemente algún párrafo adicional en la carta de gerencia, donde la gerencia asume, ¿no?, la responsabilidad también de la proyección que nos dio. Ok, entonces, dicho esto, no hacemos ningún ajuste. Todo cero. Pero hacemos un párrafo de énfasis a la nota que explique esta exención, para que el usuario vea esa nota. Sí. Si la compañía no hace una nota, o sea, no puedo hacer el párrafo de énfasis, ¿qué pasa? Ahí tenemos que evaluar si para nosotros esa nota es relevante y no tenerla es un desvío, aunque no sea un saldo, es un desvío a las normas contables en cuanto a la exposición y a los disclosures, en cuanto a las declaraciones generales del balance, podríamos calificar el importe, digamos. O sea, si nosotros creemos que tiene que haber una nota, o nosotros no, o sea, si las normas profesionales indican que tiene que haber una nota y no está, podemos calificar el informe por más que no sea un ajuste contable numérico, digamos. Sería también desvío, porque la norma dice que está, pero no lo dice. Sí, o sea, si pedimos una nota que sí o sí tiene que estar porque lo indican las normas y no sé qué, y la nota no está, podemos llegar a calificar el informe. Bueno, ¿alguna duda más? ¿No? Ok. Pregunta. Sí. En el parcial, resulta que tenemos que poner que se sugiere un párrafo de énfasis. ¿Queda ahí o se aclara qué es lo que va en el párrafo de énfasis? No, queda ahí. Ok. Bueno, vamos con el C. El C dice: desde hace años, la sociedad sigue el criterio de constituir una previsión para obsolescencia por el 5% del saldo de los bienes de cambio al cierre de cada ejercicio. El movimiento del ejercicio ha sido el siguiente: saldo inicial, 2.000. Aumento del ejercicio, cargo de resultados, 3.000. Y saldo final, 5.000. Pausa para entender este cuadro. Saldo inicial corresponde a la previsión por obsolescencia del año pasado, a lo que conformamos el año pasado. Aumento del ejercicio, esos 3.000 corresponden a lo que hicieron este año. Y saldo final, obviamente, la suma de 2.000 más 3.000, 5.000. Bueno, y después dice: usted consulta con el gerente de producción de la empresa y también a un perito en la materia, y luego de efectuar un análisis de los bienes, llega a la conclusión de que la previsión es excesiva y que una previsión para obsolescencia que asciende a la mitad de la constituida en cada fecha, o sea, la que viene del ejercicio pasado y la que es de este ejercicio, es muy razonable. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros vemos la previsión por obsolescencia y, según nuestro análisis, tenemos de los 2.000, 1.000 que son excesivos y de los 3.000, 1.500, o sea, la mitad, que son excesivos. Entonces sería un desvío a normas contables profesionales, porque nosotros determinamos que previsionaban por obsolescencia además. Entonces lo que tendríamos que hacer es dar de baja lo del año pasado y dar de baja lo de este año. ¿Cómo lo damos de baja? Lo del año pasado lo vamos a tener que dar de baja, o sea, nosotros el año pasado computamos un resultado negativo que no correspondía, pero como es del año pasado lo tenemos que dar de baja contra la cuenta área, ajuste de resultados de ejercicios anteriores, una cuenta de patrimonio neto. Entonces, ¿cómo damos de baja la previsión? Lo que hicieron el año pasado fue obsolescencia, resultado negativo, a previsión por obsolescencia. ¿Sí?
¿Por qué estaríamos dando de baja el saldo inicial si ese es el saldo final del ejercicio anterior y no lo que se constituyó? Ese es el saldo que tenemos de la previsión que se constituyó del ejercicio anterior. Es el saldo inicial, es el saldo final, no sé si hubo otros movimientos. ¿Por qué estaríamos dando de baja el saldo inicial si no sabemos si fue lo que se constituyó? Consideramos que fue lo que se constituyó. Okay. Consideramos que fue lo que se constituyó. A mí me parece. O sea, lo que dice el enunciado es que la previsión por obsolescencia está en exceso, o sea, es el doble de lo que debería ser. Tanto al cierre del ejercicio pasado como al cierre de este ejercicio. O sea, siempre fue el doble de lo que debería ser. Entonces ajustamos el saldo inicial y ajustamos el saldo de cierre. Sí, y en el medio ajustamos los lo movimientos. que decía es que el saldo inicial es el saldo final del ejercicio anterior y tiene otros movimientos. Lo que hay que calcular es lo que se constituyó, no el saldo final. Yo no lo sé qué es lo que se constituyó en el ejercicio pasado. Pero lo que te dice es que el saldo del cierre del ejercicio pasado es el doble de lo que debería ser. Claro, como que nosotros vemos, bueno, ok, se constituyó, ponele por 10.000, hubo movimientos y te quedaron 2.000. Ok, al día de hoy veo esos 2.000 y digo, no, esos 2.000 la mitad está de más. Por 5, no 2. No, porque de lo que quedó, para mí, entiendo tu razonamiento, de lo que quedó, para mí lo que está de más es la mitad de lo que quedó. Bueno, entonces, para dar de baja esa parte que quedó de más del año pasado, nosotros pensamos, el año pasado hicieron obsolescencia, resultado negativo, a previsión por obsolescencia. Tenemos que dar vuelta a esa previsión. Entonces nuestro ajuste por el año pasado va a ser previsión por obsolescencia a área. Esta es una cuenta de patrimonio neto y esta es una regularizadora del activo. ¿Se entiende? Yo mandé por obsolescencia, mandé un resultado negativo que no correspondía. Para corregirlo, pongo área del lado del haber, entonces subo el patrimonio neto para corregir ese resultado negativo del año pasado. Y va a ser por la mitad de 2.000. O sea, con eso corregimos la mitad. Falta lo otro, que es por la previsión de más de este ejercicio, que cuando se hizo fue obsolescencia a previsión por obsolescencia, entonces yo voy a dar vueltas haciendo. Previsión por obsolescencia a obsolescencia. Cuenta regularizadora del activo, la previsión. Y obsolescencia es una cuenta de resultado negativo por 1.500, es la mitad de 3.000. ¿Estamos bien? ¿Alguno entendió? Bueno, considero el silencio como que entendieron todos, chicos. Bueno, entonces vamos a plasmar esto en nuestro cuadro. ¿Afecta mi activo? Sí, porque tenemos la regularizadora del activo. ¿Por cuánto lo afecta? 2.500, excelente. ¿Sumando o restando? Muy bien, porque yo lo había mandado como una obsolescencia y hoy lo revierto. ¿Afecta mi pasivo? No. Muy bien. ¿Afecta el resultado? ¿Por cuánto? Por 1.500, excelente. ¿Sumando o restando? O sea, ¿tengo mayor ganancia o menor? ¿Y afecta mi patrimonio neto? ¿Por cuánto? ¿Por 1.000? ¿Nada más? Por 2.500, muy bien. Por la cuenta de resultado y la cuenta de patrimonio neto. Por 2.500 tengo mayor patrimonio neto, entonces va con signo negativo. Bueno, y esto es desvío a normas contables profesionales. Bueno, ahora vamos a seguir con el cuadro, que tenemos que hacer la sumatoria de ajustes por desvío a normas contables profesionales. En este caso,
Da la casualidad que los dos ajustes que tuvimos son por desvíos nomás contables profesionales, entonces vamos a sumar los dos ajustes. 8.000 más 2.500, 10.500. En este caso, nada, pasivo, no hay ningún efecto. Después, sí. ¿Qué pasa si tenemos 8.000 negativos y 2.500 positivos? Un ejemplo. ¿Se netea eso? Claro. ¿Ese efecto? Sí. Bueno. Patrimonio neto. 8.000 más 2.500 menos 10.500. Y resultado, 8.000 más 1.500 menos 9.500. Bien. Ahora entonces tenemos que saber cuál es nuestro saldo según nuestra auditoría. Vamos a tener en cuenta el ajuste, el saldo de la compañía más el ajuste. Entonces, de activo tenemos 310.500. Pasivo tenemos igual lo que teníamos al principio, porque no tuvimos ningún ajuste, 100.000. Patrimonio neto tenemos 210.500. Y resultado tenemos 38.500. Bueno, ahora tenemos que calcular cómo impacta esto nuestro porcentaje según el video que vamos a contar. ¿Qué va a ser? El ajuste dividido el saldo según la auditoría. Sería 10.500 dividido 310.500. 3%. Después, pasivo, no hubo ajuste, 0%. Patrimonio neto, 10.500 dividido 210.500. Me da 5%. Y el resultado, 9.500 dividido 38.500. 25%. Bueno, ¿hasta ahí todo bien? Bueno, vamos a ver, según este porcentaje, si es significativo, no significativo, muy significativo. 3, de 0 a 5, no significativo. 0, obviamente, no significativo. 5, de 0 a 5, no significativo. Y 25, significativo. De 6 a 25, significativo. Bien, nosotros hasta ahora tenemos cómo impacta estos ajustes. Si tuviéramos limitación en el alcance o incertidumbre, nosotros acá tendríamos que agregar una columna que diga ajustes por limitación en el alcance e incertidumbre. Da la casualidad que en este ejercicio no tenemos ninguno. Fueron 2 de envío normas contables profesionales y también deberíamos tener porcentaje por limitación en el alcance e incertidumbre. Pero no tenemos. En este caso todo, nada. Bueno, vamos entonces, ¿cuál es nuestra opinión? Nuestro párrafo de opinión. Por el balance general, ¿cómo es? Tenemos estos tres que conforman el balance. ¿Cómo debería ser? Limpia. Sí, limpia. Muy bien. ¿Y por nuestros resultados? Con salvedades. Con salvedades, muy bien. ¿Y cómo se traduce que sea con salvedades? ¿Qué es ese amor? Bueno, y ahí también. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En el punto C, el efecto de la obsolescencia, ¿no corresponde una nota de los estados contables de la gerencia explicando el efecto en los ejercicios anteriores y por qué se hizo el cambio? Podríamos, sí, podríamos pedirle que lo incluyan y en todo caso, si lo consideramos. En la vida real, digamos, si hay un área, sí, obviamente tiene que haber algo explicando. No es común y no pasa, digamos. Yo creo que vi un solo área en 15 años y que es un quilombo, digamos. En general, si lo metemos en el primer ejercicio que agarramos el cliente, porque de ahí para adelante es culpa nuestra, digamos.
Bueno, pues lo metemos el primer año o después tratamos de ver cómo explicarlo, pero no suele pasar, pero sí. Si vamos a ajustar algo para atrás, deberíamos pedir alguna nota explicando la situación. Hay una dudita. Si me vamos a repasar por qué los 8.000 habían tocado el banco si es que no lo habían percibido. Me queda esa duda, que lo explicaste dos veces, pero no me... ¿Por qué toca banco? Porque cuando la empresa hizo... Si capaz sería el primer asunto que hizo la empresa y lo habían contado. Lo que debería haber hecho la empresa es plazo fijo, cuenta del activo, a banco, cuenta del activo, a intereses, a derivados. Ok. No, esto no lo puse. No lo hizo. Sí. Entonces yo, ¿qué es lo que correcto? Si hubiera puesto esta cuenta, cuando se vengan esos intereses, ¿cómo lo reconozco? Hago intereses a devengar, se ve aquí, intereses a devengar, a intereses devengados. Esta es una cuenta regularizada de activos, y esta es una cuenta de resultado positivo por el monto. Sí, eso es perfecto. No lo hizo. Sí. De acá para abajo no lo hizo. Entonces, ahí me preguntaban por qué no hacíamos este asiento y porque cómo voy a poner interés a vengar si nunca lo puse. Claro, pero no teníamos que reconocerlo nosotros porque estoy tocando el banco y me queda mal esa del banco porque no percibía esos Claro, yo intereses. pensé lo mismo. ¿Cómo? Que no entiendo. Porque tenemos dos puntos de tasa mayor. Si no los percibió los 8.000 de intereses y yo ajusto el banco, el saldo del banco no me va a quedar mal. No, porque lo bajó de más antes. El banco al principio ya estaba descontando los intereses que también no correspondían porque bueno, Yo había entendido que al principio lo que hizo la entidad es plazo fijo contra lo que se le debitó en el banco. Y ahí tenía bien. Porque acá no consideró los intereses. No, claro, en banco no. O sea, ponele que hizo un plazo fijo por 2.000. Ni acá tampoco. Claro, hizo lo que se le debitó del banco en el primer movimiento. 2.000 contra 2.000, por ejemplo. Y si después tengo 8.000 de intereses que no me los pagó el banco todavía, ahí la cuenta del banco no me queda mal. Pero bueno, eso es, o sea, falta la regularizadora de activos, ese es el problema. Claro, pero no está mal como auditor que se ajuste el banco. Podría activar plazo fijo en vez de banco. Podría ser a plazo fijo, pero es lo mismo también, es una cuenta... Lo importante es que es una cuenta de activo. Claro, o sea, yo entiendo lo que decís, está mal como está, digamos. Claro, Lo ideal sería que yo dé vuelta esto. Claro, eso es mi pregunta. Y que considere, eso es correcto, es lo que a mí me encantaría hacer, o sea, lo que yo haría. Pero ¿qué pasa? No tenemos monto de plazo fijo en el ejercicio. Claro, pero si en el parcial, por ejemplo, hubiese tocado intereses a devengar, que también es del activo, hubiese estado mal. Que vos hagas como hicimos nosotros. Sí, pero que no sea banco. ¿Cómo que no sea banco? Claro, sí. Intereses a devengar en lugar de banco. Claro. No, pero ya están devengados a recibir, interés a recibir, a cobrar. Ahí estaba. Si pones interés a cobrar o si pones... Lo que pasa es que ellos nunca pusieron intereses a devengar, No, por eso. pero digamos... Pero no te la podés aclarar en el parcial, decir, bueno, en realidad dimos No, pero si pongo a Sí, cobrar, que si tenemos en parcial que cobrar. poner plazo fijo a resultado, está bien también. Ah, ok, porque no hizo O sea, del banco. incrementás el valor de... O sea, al final del día después va a ir todo junto porque es efectivo y equivalente y en el estado contable va a estar todo junto y en el F vamos a considerar el total y va a ser todo lo mismo. Pero si a fines de la cuenta contable poner plazo fijo en lugar de banco sí, digamos, está bien. Ah, listo, me No pasa nada. Listo, perfecto. Gracias a las dos. Ah, pero ¿podría borrar esto? Sí. Podría estar bueno. Venga, medio. Pasa que invadió mi mitad del pizarro.
11.5. La colilla SA se dedica hace años a la producción y venta de cigarrillos. A continuación se incluyen los estados contables resumidos al 31/5 del X5. Y nos da todos los detalles. En este caso nos lo da abierto por rubro y no nos totaliza el activo. Nos explica tres situaciones. Nos da las pautas de significatividad, del 5% no significativo, del 5 al 25 significativo y más del 25 muy significativo. Son las mismas que el ejercicio pasado. Considerando que los estados contables básicos son el balance general y el estado de resultados, redacte eso, ¿no? Y veamos el impacto en el párrafo de opinión. En caso de corresponder, redacte también las aclaraciones previas. Ahí la parte de redacción en general la obviamos. Lo que no nos aclara en este ejercicio, porque sí vamos, que debería estar aclarado, vamos a aclarar en el parcial. Primero, si yo no me lo salteé. En ningún lado dice si lo tenemos que analizar en su conjunto o si lo tenemos que analizar por separado. ¿No? 11.5. No lo dice, ¿no? No. Y tampoco nos dice cuáles son los totales relevantes, o sea, no dice nada. ¿Y cuáles son los totales relevantes? ¿Sí? O sea, si tenemos que analizar activo, pasivo, patrimonio neto, resultados, si tenemos que analizar activo corriente, activo no corriente, y así abierto, no nos dice nada. Esto va a estar, en el parcial, lo voy a escribir yo, va a estar en el parcial. Pero en este caso vamos a suponer que los totales relevantes son activo, pasivo, patrimonio neto y resultado. Y si bien en la solución está resuelto como que ese es su conjunto, analicémoslo por separado, porque en el parcial va a ir analizando caso por caso, así que lo hacemos más parecido al parcial y listo. ¿Sí? Ahora si me equivoco, porque no lo tengo resuelto. Activo, pasivo, patrimonio neto y resultado. ¿Sí? Ya no se lee nada, ¿no? ¿Eso se lee algo? Sí, ahí sí. Total de activo son 25, 5, 30, más 170, 200, 500. ¿Está bien? Pasivo tenemos 80. Esto 420 y el resultado 87. Yo creo que también no hice nada más que transcribir y sumar. El ejercicio nos dice, el punto A, desde marzo de, no sé cómo se lee esto, 1009X5, el personal administrativo y de fábrica mantiene un conflicto laboral con la sociedad en procura de mejoras salariales, motivo por el cual ha retirado su colaboración y está trabajando a reglamento. Si bien a la fecha de finalización de las tareas de auditoría se ha encaminado una solución del conflicto, debido al mismo los registros de existencia de inventario no estaban actualizados en su totalidad. Los atrasos eran más importantes en las fichas por mayor movimiento. De los procedimientos de auditoría aplicados, usted ha determinado que el saldo de inventarios al 31/5 del X5 puede variar como máximo entre 2.93 y 3.15. Y lo que tenemos son 300, ¿no? O sea, si vamos al detalle del ejercicio, acá no está transcrito porque no lo consideramos uno de los totales relevantes, pero si vamos al estado de situación patrimonial o balance general que está en el enunciado, sabemos que en inventarios hay 300 lucas, ¿no? Entonces lo que nos dice es, che, nosotros hicimos lo que pudimos y sabemos que el saldo de inventario debería estar entre 2.93 y 3.15. ¿Sí?
¿Qué les parece? ¿Qué situación tenemos? Una limitación al alcance por 22.000. Para mí está bien. No son significatividad. O sea, para atrás, o sea, para decirnos 93.000 tenemos 7.000 pesos. No llega el 5% de significatividad. Y para arriba llega a 15.000, que es 5% justo de significatividad y no es significativo. Entonces para mí los procedimientos alternativos también. Ahora, pero vos ya hiciste todo. O sea, ya completaste, o sea, en tu cabeza ya completaste esto, calculaste... No, solo esto. Pero por eso, este punto ya hiciste, calculaste cuál era el ajuste, te fijaste cuál era la significatividad y concluiste. O sea, los procedimientos me parece que está bien, porque no es significativo la... Lo que pasa es que si es significativo o no, es parte de lo que vamos a analizar en función a esto. O sea, para analizar si es significativo o no, tenemos que analizarlo en función a esos parámetros que tenemos ahí, que son los mismos que este, por eso señalé en el anterior, que Donna ya lo copió. Pero primero planteemos, vayamos paso a paso y primero planteemos cuál sería esa limitación en el alcance. Todos vemos que hay una limitación en el alcance, en principio. Después vemos si es significativa y generalizada, si es no significativa, si es significativa sola. Pero en principio todos vemos una limitación en el alcance, de que no pudimos hacer los procedimientos porque había un conflicto en la planta, entonces no pudimos terminar de validar. No pudimos terminar de validar el saldo de bienes de campo. Ahora, ¿por cuánto es esa limitación? ¿Cómo se determina? Porque puede ser negativo o positivo. Sí, o sea, tenemos una limitación para los dos lados. O sea, tenemos o 7.000 de... O sea, en la contabilidad o tenemos 7.000 de más o tenemos 15.000 de menos. ¿Sí? Pero nosotros también habíamos visto que cuando es limitación, digamos, medio que el signo nos termina dando lo mismo porque no es que proponemos los saldos ajustados, sino lo que evaluamos es cuál es el impacto de ese posible ajuste sobre el saldo que está contabilizado. ¿No? Sí, puede ser más grande. Sí, o sea, como venimos haciendo siempre, cuando tenemos desvíos, por ejemplo, en cada uno de los totales y definimos en función al más grande, acá lo que hacemos es plantear, ¿cuál es el desvío más grande? Y el desvío más grande en este caso son 15, ¿sí? Porque podemos ir hasta 315. ¿Sí? No te cierras. ¿Por qué? Porque pones el desvío más grande, que es positivo, y si después tenés un desvío que da negativo, se setearía y dirías que no es significativo, pero si tenés dos negativos, capaz se produce una diferencia significativa. Ok. O sea, puedo decir, si fuera un ejercicio que hay que resolver es un conjunto y tengo dos limitaciones, claro. O sea, vos ahí cuando sumás las dos limitaciones, digamos, decir que se podrían compensar. Y yo tendría en cuenta siempre las dos, poner directo la más grande, después se podría desviar por una posterior. Y en cambio, si pusiera a la puesta, se sumaría y daría un desvío más grande. Una limitación más grande. Yo no estoy de acuerdo que haya limitación, directamente. ¿Por qué? Porque en el ejercicio dice, de los procedimientos de teoría implicados, usted ha determinado que el saldo de inventarios puede variar como máximo entre 293.000 y 315.000. Y ese número no me parece significativo como para estar limitando el alcance. Lo que pasa es que vamos a terminar de definir si nos limitamos o no cuando veamos si es significativo. O sea, acá estamos planteando, existe una limitación, después vemos si esa limitación es suficiente o no para plantear algún tema en el informe. O sea, podemos tener una limitación. No sé, acá teníamos un desvío, por ejemplo en este caso teníamos un desvío tan chico, suponiendo hasta el balance general, teníamos un desvío tan chico que después no hicimos nada en el informe. Acá nos puede terminar pasando lo mismo, que tengamos una limitación tan chica que no impacte en el informe. Claro, pero yo digo, tengo los procedimientos alternativos. Si sería mayor, bueno, me preocupo y me limito ahí, pero como no entro en los niveles de significatividad, yo digo, bueno, no me limito. También es razonable el saldo que propuso la gerencia. Entonces, lo que pasa es que vos ya estás haciendo el segundo análisis. Primero vamos al análisis
de cuál podría ser la... Che, hay algo que no pude terminar de ver. Ok, ¿cuál es el impacto de eso que no pude terminar de ver? Tanto. ¿Eso es significativo o no es significativo? Es el posterior, es el análisis posterior. O sea, vos te estás adelantando al segundo paso. Nosotros en la columna no poníamos lo que ya estaba mal, porque ahora estaríamos poniendo lo que puede llegar a estar mal. Capaz que yo entendí mal. En la columna ahora estamos pensando algo que puede llegar a estar mal. Claro, por eso... Ahora veníamos poniendo lo que estaba mal. No, también ponemos las limitaciones, también las poníamos siempre. No. O sea, nosotros ponemos lo que sabemos que está mal y lo que creemos que podría estar mal porque no pudimos terminar de ver. Lo que pasa es que después lo que hacemos es sumarlo por separado. Lo que tenemos certeza de que está mal y constituye un desvío norma es una cosa. Y después lo que podría llegar a estar mal, con lo cual es el posible efecto de esa situación, lo sumamos por separado y es un posible ajuste y es una posible situación que en realidad todavía no podemos concluir porque tenemos una limitación en el alcance. Nos habíamos quedado en el monto, ¿no? Suponiendo que estamos resolviendo, en este caso decidimos resolverlo por separado, con lo cual no vamos a tener que sumar esta limitación con nada, ¿sí? Con lo cual, ok, podemos ir por el 15. Tiene un punto, no sé tu nombre. Tiene un punto Santiago, en cuanto a si después tenemos más de una limitación y sumamos las limitaciones entre sí, o sea, no es que nunca sumamos limitación con desvío norma, pero si tenemos 3 desvíos, sumamos los 3 desvíos por un lado, y tenemos 2 limitaciones, sumamos las 2 limitaciones por el otro lado, digamos. Ante esa situación, sí podría llegar a haber un tema. ¿Sí? Con lo cual podríamos plantear las dos y ver después cómo evoluciona el ejercicio en función a las distintas limitaciones que podríamos llegar a tener. ¿Sí? Las dos por separado. Sí. Después para... Porque si decís 2 columnas con las 2 se termina el mecánico. Sí, analizaríamos, digamos... Como si fueran 2 casos distintos. Sí, analizaríamos, che, si voy por el positivo, ¿cómo me daría? Si voy por el negativo, ¿cómo me daría? ¿Sí? Me parece que estamos viendo cifras no relativas, no absolutas. Me parece que por ahí podemos tomar todos el mismo signo, porque lo importante es el porcentaje ordinario. Sí, pero ponele, si tomamos 22, en este caso, da 22, ¿no? ¿Cómo era? 15 y 7, 22. Sí. Si tomamos 22, ¿puedes decir tomar 22, por ejemplo? Importa la variación al final. Está bien. Porcentaje es lo que queremos calcular. Sí, pero vos decís, por ejemplo, ahora tomar 22. Ahora tomaría el máximo. Ok, lo que pasa es que lo que dice Santiago... No, 22 no tomaría. Ok, 22 nunca. Porque nunca va a ser 322 ni va a ser... Si no tuviéramos el saldo de inventario que es 300, sí, si tuviéramos solamente el activo en general. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Nosotros en este ejercicio sabemos el saldo solamente de bienes de cambio o de inventario, sí, pero en los otros ejercicios no lo sabíamos. Teníamos, por ejemplo, activo total. Sí. En ese caso sí habría que tomar 22, porque podemos tener 22.000 más o 22.000 menos. No sabemos que 300 es lo que ellos tienen registrado. Bueno, sí, ahí nos faltaría algún dato como para terminar de evaluar. Sí, ahí. Pero en este caso, al analizarlo por separado, vamos por el 15. Sí. Bien. ¿Cómo plantearían acá ese 15? Inventario, y no sé si contra provisión facturas a recibir. O sea, subiría inventario contra un vacío de facturas que todavía no ingresaron. Lo que pasa es que en realidad no sabemos si es mercadería que falta porque se la robaron, por ejemplo. O sea, entiendan, podría ser cualquier cosa. O sea, claro. En realidad no pudimos ir al inventario, o sea, no pudimos hacer, o sea, no tenemos claro dónde faltan esos 15. O sea, no tenemos claro si hay mercadería que está rota, si hay, no sé, es como que, sí. Porque nosotros sabemos que tenemos 300 de inventario. ¿Sí? Lo plantea el ejercicio cuando hace el estado de situación patrimonial. ¿Sí?
Y después, la última oración del punto A, te dice que de los procedimientos que hicimos, determinamos que el saldo de inventario puede variar como máximo entre 2.93 y 3.15. ¿Sí? Y nosotros estamos parados en 300. Por lo cual, hasta 2.93 tenemos 7, de 300 a 315 tenemos 15. Entonces tomamos el problema más grande, porque nunca vamos a... O sea, el problema más grande que tenemos es 15. ¿Sí? Gracias. ¿Viste 15 positivo? ¿Estamos todos? Entonces, contra sobrante, capaz. Sí, a ver, sí, yo lo mandaría resultado como una cuestión de... También, no sabemos bien qué es. Y nada. Como nos pasó, digamos, con... ¿Cuándo tuvimos? El de la escritura que no estaba y como no sabíamos, listo, dimos por perdido el activo, el bien del inmueble creo que era. Si había una escritura. Era un inmueble y lo dimos de baja como si nos hubieran cagado directamente y pusimos la plata por nada. Ahora también consideramos que perdimos, o sea que como damos por perdido eso, ¿sí? O sea, lo llevamos al... En realidad no es perdido, es ganado. Pero lo llevamos al extremo, ¿sí? No sabemos sino contra qué... Va a ser imposible. No se lee nada, ¿no? Tampoco. ¿Podés repetir el asiento? Sí, hacemos inventario. Ahora, a diferencia de inventario, digamos, por 15. Y obviamente, como vemos siempre, qué boludo, nos faltó calcular un porcentaje, ¿no? Como vemos siempre, traemos para el patrimonio el expuesto del resultado. Bueno, resolvemos esto, no tengo los números. Eso sería por el criterio de imprudencia, lo de tomarlo más grande. Sí. O sea, esto es por lo máximo que yo voy a impactar mi informe. O sea, sí. O sea, en el peor de los mundos tengo este problema. Y es un desvío. Es una limitación de alcance, ¿sí? ¿Esto le da 3%? Y después tenemos que hacer los mismos 15 sobre 420. No, porque tenemos limitación. ¿Se acuerdan que cuando teníamos... Creo que salió acá en el pasillo al fondo. Gracias. Cuando teníamos limitaciones en el alcance, no calculábamos el saldo ajustado, sino que directamente veíamos el impacto de la limitación sobre el saldo que tenemos. Por eso son los 15 sobre los 420, que me da 4%. Bueno, supongan que acá hay 4. Y por otro lado, para el resultado, tenemos 15 sobre 87. ¿Sí? 17%.
No sé para qué pongo el simbolito de ese lado. ¿No lo hacíamos con el saldo ajustado? Lo hacemos con el saldo ajustado cuando tenemos ajuste. Acá tenemos una limitación en el alcance, con lo cual no sabemos si hay un ajuste. Es un probable ajuste, o es algo que no pudimos terminar de validar. ¿Okay? Bien. Para el balance general, ¿qué dirían? Es limpia. Sí. Acuérdense, tenemos los mismos porcentajes que allá. Ninguno supera el 5. Con lo cual es limpio. ¿Sí? ¿Y para el resultado? Sí, exacto. Acá tenemos una salvedad, como un excepto por... ¿Sí? Entonces por ahí si nos hubiéramos quedado en lo poco que eran los 15 para el activo, por ejemplo, no hubiéramos hecho nada. Pero en realidad cuando terminamos viendo, los 15 sobre los 87 sí son relevantes. ¿Sí? No es eso el propositor. Ok. O sea, te faltaba la contrapartida, digamos. Porque incluso si, como en algún momento creo que vos dijiste, si lo mandamos a pasivo, contra los 80 también hubiera sido relevante. ¿Sí? Yo vi procedimiento de auditoría razonable, me gustó más o menos la variación y más o menos razonable el material. Ok. Por eso yo te decía que como que te estabas adelantando un paso, porque primero lo planteamos y ahí terminamos de... Podía ser igual que termine dando todo bien y ok, pero no. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Igual no se lee nada. Borro. B. A raíz del conflicto mencionado en el párrafo anterior, la sociedad despidió a 2 empleados de fábrica con justa causa al 31 de marzo. Gracias. Por Dios. Al 31 de marzo del X5. Sí, nosotros cerramos el ejercicio, la compañía cierra el ejercicio el 31 de mayo y el despido fue el 31 de marzo. Uno de ellos ha iniciado una demanda al 1 de abril del X5 por considerar injustificado el despido, reclamando la suma de 8.000 pesos. El otro ha iniciado una demanda contra la sociedad en los mismos términos que el primero, con posterioridad al cierre del ejercicio, mientras usted está realizando la auditoría final, reclamando la suma de 1.000. El asesor letrado de la sociedad le informa a usted que es probable que las demandas sean ganadas por ambos demandantes. ¿Sí? O sea, para la compañía, lo probable es que pierda. No existe previsión alguna por este concepto, pero la sociedad escribe ambas situaciones en nota a los estados contables. ¿Sí? Entonces, tenemos 2 despidos que se dan antes del cierre del ejercicio. ¿Sí? Los 2 despidos se dan 2 meses antes del cierre del ejercicio. Uno de los trabajadores despedidos reclama antes del cierre y el otro reclama entre el cierre del ejercicio y la fecha de emisión del balance. Ahora sí. ¿Sí? La compañía, o sea, tenemos un informe de abogados que dice que lo más probable es que la compañía pierda. Y por otro lado, ¿cómo? No dice que gane. No, dice que van a ganar los demandantes. Con lo cual, si ganan los demandantes, pierde la compañía. Y lo que dice es, che, la compañía no registró nada, pero pone una nota en los estados contables explicando la situación. ¿Sí? Nosotros como auditores, ¿estamos conformes con que la compañía, lo único que hace es
escribir en una nota de texto, che, me pasó tal cosa y están reclamando? No, porque probablemente no. Ok, en principio no, porque hay dos demandas cuyo hecho generador, digamos, fue previo al cierre del ejercicio, donde la máxima posibilidad está del lado de perderlo, ¿sí? Con lo cual, el informe en notas simplemente no nos alcanza. Entonces la compañía debería registrar algo. Previsión para contingencias, ¿sí? ¿Por cuánto registrarían la previsión para contingencias? 9.000. ¿9.000? Pero una no estaba contabilizada la de 8. Pareciera que no. Ah, Es lo que dice. No existe previsión alguna por este concepto. no. Hace referencia, digamos, a las demandas, digamos, el concepto de la demanda por despido. ¿Todos están entonces para previsionar 9? ¿Sí? Con lo cual, no tocamos activo. El pasivo, ¿cuánto sería? Negativo. Bien. Es más pasivo por 9 lucas, ¿sí? Porque constituimos la previsión para contingencia. Y obviamente contra su contrapartida de otras 9. Una pregunta, ¿acá siempre sugerimos el ajuste o tenemos que ver si es material o no material? Acá primero sugerimos el ajuste y después analizamos la materialidad o no del ajuste. El ajuste tiene que estar por encima. Sí, sí. Esto, lo que dijimos es un desvío de norma, porque tendría que haber previsionado algo que no previsionó. Sí, no es que no nos llegó la confirmación del abogado, que no lo pudimos circularizar, que el abogado no se definió para ningún lado, no. Tenemos todos los elementos y nosotros lo que decimos es la compañía no contabilizó lo que tenía que contabilizar. ¿Sí? Con lo cual, en este caso, sí vamos a tener saldos ajustados. ¿No? O sea, habíamos dicho, limitación no sumamos, no ajustamos. En este caso sí. Acá tenemos 89. 411. Sí. Y 78. Sí. ¿Sí? Es una sumadora, ¿no? Y acá no tengo ni idea de la cosa. La 10, ¿no? 10, 2, 12. ¿Todos llegaron a esos números? ¿Y acá cómo concluiríamos? Las dos con salvedad. Sí. O sea, los dos excepto por y... ¿Sí? Profe, acá no aclara que si lo hacemos por conjunto o si lo tenemos que hacer. Por eso, como no aclaraba, en el resuelto lo tengo en su conjunto, pero como en el parcial lo vamos a hacer por separado, definimos hacerlo por separado para hacerlo un poco más parecido al parcial. Y hasta, aunque diga redacte el párrafo alcance y el párrafo opinión, eso... Sí, no es necesario. Lo que sí por ahí en el parcial lo que le pedimos es alguna explicación de la situación que lo llevó, che, ok, acá debería haber previsionado porque está la carta y el hecho generador del reclamo es anterior al cierre del ejercicio.
pero no una redacción, digamos, de párrafo. ¿Por qué tuvimos separado el resultado y lo otro, o sea, lo patrimonial, si forma parte del patrimonio? A ver, O sea, ¿por qué venimos siempre los ejercicios? Eso no me queda claro. Que siempre analizamos por un lado lo que es el activo, el pasivo, el patrimonio neto y por otro lado el resultado cuando forma parte del patrimonio neto y la aplicación siempre es una, ¿no? sí, es un tema de los ejercicios, o sea, está hecho así para las resoluciones. Igualmente, fíjate que siempre lo que pasa en el resultado lo tenemos en cuenta en el patrimonio, por lo cual lo contenemos, pero después abrimos la opinión, la abrimos en dos, pero por una cuestión de opinar más veces, digamos, para fines de los ejercicios. ¿Y en la vida real estamos en el estado de sucesión patrimonial o en el estado que tenga mayor porcentaje, digamos? O sea, en el estado de sucesión patrimonio neto, ¿se hace uno por uno? ¿O vos te centrás donde hay la mayor desviación? Sí, en realidad, en la vida real, no terminás viendo mucho los porcentajes. Establecés la materialidad al inicio, o sea, cuando calculás no sé con qué nombre ponemos la materialidad acá, pero calculás los 3 niveles de materialidad. Yo sé los nombres que le ponemos en el estudio, pero no me acuerdo si decimos los mismos. ¿Cómo? Sí, pero viste que está como los 3 niveles. Sí, significatividad. No hablamos de materialidad de planificación. Mala mía. Bueno, pero establecemos la materialidad y después evaluamos el ajuste en función de esa materialidad. Si el ajuste supera la materialidad, ahí es cuando vamos a calificar el informe. ¿Sí? Pero lo evaluamos, no es que nunca hacemos este ejercicio así en la realidad. Sabemos cuál hubiera sido el asiento. Che, hice tal prueba y tengo una diferencia de tanto, listo. Vemos cuál sería el asiento, vemos para proponer el ajuste a la compañía, pero más allá de eso evaluamos el número de ese. Che, ¿por cuánto es el asiento? Por 10 palos. Ok, esos 10 palos son o no son significativos en función de la materialidad que definimos y ahí definimos si calificamos o no y cómo calificamos. Bien, C. Durante el presente ejercicio, la sociedad ha decidido reestimar los años de vida útil de todos sus activos fijos. Usted está de acuerdo con las modificaciones, excepto con la efectuada a los rodados, cuya vida útil fue reestimada en 3 años. El efecto total de la modificación de la vida útil de los bienes de uso implica una disminución del resultado del ejercicio de 12.000, de los cuales 1.000 corresponden a rodados. ¿Sí? Entonces, la compañía reestimó los porcentajes de vida útil, con lo cual cambió la amortización del ejercicio, digamos. Nosotros en principio estamos de acuerdo con todo, salvo con los rodados. ¿Sí? Ahí lo que dice el ejercicio es que el efecto total de la modificación de la vida útil de los bienes de uso implica una disminución del resultado del ejercicio, con lo cual la compañía amortizó más de lo que venía amortizando, ¿sí? Por 12.000 pesos. De los cuales, esos 12.000, hay 1.000 que tienen que ver con los rodados. ¿Sí? Habría que revertir los 1.000. ¿Ahí ven algún problema? Habría que ajustarle 1.000 al activo y al resultado. Ok, ¿todos lo ven eso? Sí. O sea, con respecto a 11, o sea, ajustó 12. Con respecto a 11 estábamos de acuerdo, con respecto a 1 no estábamos de acuerdo. ¿Y cómo ajustarían esos 1.000? Activo la amortización acumulada contra amortización de rodados. ¿Así o en negativo? Activo más y resultado positivo más. Activo, perdón. Pasivo no lo tocamos.
¿Sí? ¿Todo bien esto? O sea, la compañía amortizó 1000 más de lo que nosotros consideramos que debería haber amortizado, con lo cual le recupero a los rodados 1000 pesos. ¿Sí? Y esos 1000 pesos que le recupero, obviamente, salen de la amortización del ejercicio. ¿Sí? Acá obviamente debería calcular los saldos ajustados, porque dijimos que estamos con un debido a norma, con lo cual tenemos saldos ajustados. Bueno, los porcentajes tienen... ¿Y cómo concluiríamos? O sea, acá deberíamos hacer 1000 sobre 501, 1000 sobre 421 y 1000 sobre 88. Entiendo que ninguno supera el 5. 0,20, 0,25 y 1. 0,25 y cuánto? 1. Gracias. ¿Por qué ajustamos el activo por mil? Porque lo que hizo la compañía fue amortizó de más los rodados. ¿Sí? Cuando amortizó de más los rodados por 1000, lo que hizo fue la amortización contra amortización acumulada de los rodados, con lo cual castigó el activo por 1000. ¿Sí? Nosotros consideramos que eso estuvo de más, recuperamos ese número y le damos al activo 1000 pesos más. ¿Y qué opinión emitiríamos? Limpio. Siempre limpio, ¿no? ¿Sí? Vamos con el 11.6. Distrifarma se dedica hace años a la venta mayorista y minorista de productos farmacéuticos. A continuación se incluyen sus estados contables resumidos al 31 de marzo del equipamiento. Nos trae los datos. Nos trae los datos, nos va mencionando, digamos, las distintas situaciones que tenemos que analizar. Nos pide para el caso tomado individualmente, con lo cual ahí ya sabemos que lo tenemos que hacer uno a uno. Que la sociedad no acepta los ajustes, obviamente. No, pero para cuantificar los efectos nos dice que lo veamos de manera consolidada. Para todos los problemas tomados en su conjunto, cuantifique los efectos y determine el impacto de los mismos en los párrafos de opinión. Considerando que los estados contables básicos son balances generales de resultados, los totales relevantes son total de activo, pasivo, patrimonio neto y resultado del ejercicio. Entonces nos dijo activo, pasivo, patrimonio neto y resultado.
Ya te activo. Paro. Total de pasivo 210. Y 40 lucas de resultado. Bien. El punto 1, fíjense que ahí lo relaciona directamente con los créditos, lo que tiene distinto este ejercicio, es una pavada igual. Es como que nos va relacionando los puntos con, o sea, los rubros con los puntos que tenemos que analizar. Lo dice, del procedimiento de circularización de clientes surge que la sociedad no ha registrado como crédito por ventas una partida de mercadería de reventa que fue enviada en consignación para su venta a un distribuidor minorista por 30.000 pesos. Dicho importe surge del valor de costo de la mercadería en consignación. La sociedad decide no efectuar ajuste alguno por este concepto, pues el mismo se compensa con un defecto en la previsión para deudores incobrables que asciende a 25. La sociedad sigue el criterio de constituir una previsión para deudores incobrables con cargo al resultado del ejercicio del 2% del saldo de deudores por venta por analogía con el sistema impositivo. Del efecto de 25.000 surge un análisis individual de caso por caso. Bien. Ahí tenemos como dos situaciones en realidad. ¿Sí? Por un lado, lo que dice la compañía es: che, yo di mercadería en consignación y no registré el crédito. Y eso la compañía lo considera un error que compensa contra otro error de la previsión incobrable. ¿Sí? Y dice, che, compenso este con este, entonces creo que la diferencia son 5 lucas, entonces no hago nada. La compañía dice, che, no hago nada porque se compensan las diferencias, me quedan 5 lucas. ¿Cómo lo ven eso? ¿No va? ¿Por qué no va? Porque no es lo mismo para todo eso incobrables que mercadería en consignación primero. Lo que dice la compañía es como que con esa mercadería en consignación debería haber registrado un crédito por venta y que no lo registró. Con lo cual lo que te dice es al final del día, che, siempre compenso dentro de créditos por venta los 30 con los 25. Ahora el tema es, ¿debería haber registrado ese crédito por venta que dice que no registró? No. O sea, eso de mercadería en consignación no fue una venta, con lo cual no tengo un crédito por venta con ese muchacho. Con lo cual están compensando dos errores, pero hay un error que no existe. O sea, si hubiera dos errores que impactan en créditos por venta, se pueden compensar porque al final del día el saldo de crédito por venta está bien. ¿Sí? Nosotros digamos, hay que ver después la apertura, lo que sea, pero nosotros en principio no opinamos por el crédito por venta con cada uno de los clientes. Nosotros opinamos por el saldo de crédito por ventas. Entonces, si compensa entre dos clientes dentro del crédito por venta, no pasa nada. La previsión para incobrar va junto con el crédito por venta, digamos, en el estado de situación patrimonial, con lo cual el rubro estaría bien si tenés un exceso contra un defecto y vas compensando. Pero en este caso el problema es que estás queriendo compensar un error contra algo que no es un error. ¿Sí? Con lo cual no había nada que compensar. ¿Sí? Entonces lo que dice en realidad es que hay un defecto en la previsión para deudores incobrables que asciende a 25.000. Después nos explica cómo arma el criterio, pero no nos da... En principio no tenemos ninguna objeción sobre el criterio para el armado de la previsión para incobrables. Con lo cual, ¿qué harían acá?
Primero, ¿qué tipo de situación tenemos? ¿Una limitación? Desvío, bien. Y yo ajustaría inventario para mercaderías en consignación, o sea, todo el activo. Pero no sé si es como que se desbloquea. ¿Pero por qué ajustaría mercadería contra...? O sea, saqué bienes de cambio y entregué, o sea, sería un activo menos por los 30.000, digo. ¿Pero corresponde un crédito por venta por la mercadería en consignación? No. No corresponde, y No. la compañía no lo hizo. O sea, lo que dice es, che, Claro. la compañía dice, sabe, o ellos creen que se mandaron dos cagadas, pero que se compensan. Pero en realidad uno de los que creen que es una cagada no es una cagada. Claro. Estaba bien, con lo cual no tienen nada que compensar. Lo que queda es la segunda cagada, digamos. Y una ¿Sí? pregunta, profe, ahí no hace falta que aperturemos en mercadería en consignación porque es lo que vos decías recién, me queda todo el mismo en el rubro y se netea, ¿no? Ujú. O sea, no tiene sentido. Ok. Entonces el que queda vivo es el segundo error, porque no existe el primero para compensarlo. El segundo error es un defecto, ¿no dicen? ¿O un defecto. Es un defecto en la previsión para incobrables. ¿Cómo me juega acá la previsión para incobrables? ¿Por 25 horas? ¿Sí? O sea, lo que dice es, tengo un defecto, o sea, contabilicé una previsión 25 lucas más baja de la que debería haber contabilizado. Esa previsión obviamente regulariza el saldo a cobrar, con lo cual juega al revés que el activo, y aumento esa previsión por 25 lucas. ¿Estamos? ¿Contra qué nos juega? Sí, o sea, la constitución de la previsión. B. En deudas comerciales incluye un pasivo con un proveedor local por compra de mercadería de 20 lucas, que fue recibida en el depósito el 2 del 4 del X5. El costo de venta se determina por diferencia. ¿Cuándo se cierra ejercicio de la compañía? Ok. Yo recibí la mercadería el 2 del 4. Sin pensar en la provisión de facturas a recibir y todo eso, yendo a la contabilización de proveedores, mercadería, crédito, lo que sea. ¿Qué les parece? Tenemos un tema de corte, ¿no? Me veía que dijo un desvío, lo escuché. Si le hacía caso tan rápido no podía. Tenemos un desvío, un tema de corte en cuanto a cómo contabilizamos el saldo de proveedores. ¿Eso nos toca el activo de alguna manera? Sí. Porque dice contabilizar. Pero el cierre no sé contar. La realidad es que no nos dice que se haya dado de alta la mercadería. Podríamos suponerlo, que se dio de alta la mercadería también. El ejercicio nos dice que reconocimos el pasivo y punto. No nos dice nada más.
Sí, Bueno, probablemente sí. era un anticipo igual. Probablemente sí. O fue contra... Es digamos, el tema que tenemos siempre cuando no sabemos cuál es el asiento que hizo, o sea, no sabemos el asiento completo. O sea, sabemos que reconoció el pasivo por 20, no sabemos cómo lo reconoció porque no tenemos el asiento del lado de la compañía. Esto en la vida real, digamos, pedimos el asiento y nos hacen la bajada de SAP, de lo que sea, del asiento, vemos que metió y revertimos el asiento y listo. Digamos, ese sería el ajuste normalmente. Acá no lo sabemos. El resuelto, como siempre, como siempre, lo manda al resultado. No, pues también porque dice el costo de venta. Ajá. O sea, vos Ah, podés, ok. porque es por diferencia de inventario. Sí, no, sí. El costo de venta se determina por diferencia. Se supone que el inventario está bien. Ajá. ¿Y el pasivo? Aquí está bien. ¿Cómo? Cierra el ejercicio y lo tenés cuando sigue. Hay que bajarlo por año. O sea, lo que estamos planteando en realidad es que el hecho generador, digamos, del pasivo no se había dado todavía y la factura no llegó después. Por eso estamos planteando un tema de corte en cuanto a que reconocimos el pasivo de antemano, digamos. Pero muchas veces te facturan de antemano. O sea, por ejemplo, si la factura tiene fecha en el ejercicio, ¿vos la cargás o no? Sí, lo que pasa es que dice la factura fue recibida, no sé. Hay un montón de cosas de la realidad que el ejercicio no llega, digamos, a ese nivel de detalle. Yo entiendo que la factura es del 2, del 4, del X5, digamos, que es cuando nos la dieron. Si en realidad le hicieron el 31 de marzo y hasta el 2 de abril estuvo ahí dando vueltas y no lo tenemos, digamos, como dato. Con lo cual, nada, consideramos que la recibimos el día que la hicieron y que por eso tenemos como hecho generador posterior, digamos. Una pregunta. Sí. ¿No había que dar de baja el perfil del activo? Porque contra Curia ha sido el asiento ese que son los que el proveedor. O sea, el asiento original. Sí, ahí tenemos dos cuestiones y como venimos viendo siempre, nunca tenemos el asiento original. En ese caso un montón de veces y en todos los ejercicios previos lo que fuimos haciendo es siempre marcar resultados, digamos, hacemos digamos, damos de baja el patrimonial directamente contra resultados, no tenemos el asiento. Acá además nos aclara el tema de que el costo de ventas se determina por diferencia de inventario, con lo cual en principio el inventario es correcto, digamos. Nada, ahí sí, por ahí, como le decía, no sé, en el caso de la escritura y el inmueble, si hacen algún análisis distinto en cuanto a, che, yo entiendo que el asiento original fue tal cosa contra tal cosa, si es razonable y después lo que hacen es revertir ese asiento que había sido razonable, está bien también. Claro, lo que se me ocurre para este caso sería mercadería a proveedores, sería como el asiento real, el que está, y lo que habría que revertir. Podría haber sido. Podría haber sido si vos ponés alguna explicación así, digamos, en el parcial, como decía la otra vez, cuando hagan alguna, digamos, cuando tomen alguna decisión basado en alguna presunción que ustedes hagan, explíquenla, digamos. Y si esa presunción es razonable y resuelven bien en función a esa misma presunción, ok, no es que va a estar mal el ejercicio.
¿Sí? El tema es que sea razonable la presunción y que resuelvan bien qué función esa presunción. Sí. ¿No serían al revés los signos de la función? Sí, para mí. Pasivo para mí es más. Tengo menos proveedor, entonces. Bueno, Ok, sí, es verdad. Podría decir que lo hice a propósito, pero no me escribí rápido. Pero no me quedó claro por qué no da resultado. Bien, ahí. En principio, ¿vos considerás que debería haber tocado inventario? ¿Y qué hubiera tocado? Y poder dar resultado por el costo. Va por ahí, digamos, o sea, toca resultado en principio por el costo. Si hubiéramos hecho, digamos, la presunción de que el asiento original había sido contra mercadería, podríamos revertir ese asiento. Pero como le decía, el compañero, ese tipo de presunciones, digamos, anotémoslas y sigamos ese razonamiento a lo largo del parcial. O sea que si ahí dieras de baja el inventario tampoco estarías mal si lo aclarás. Exacto. Sí, lo mismo como decíamos la otra vez con el inmueble, había alguno más dando vueltas que habíamos hecho algo parecido. Si lo aclarás y tiene sentido, no sé si el inmueble vos decís, che, en realidad habíamos dado este inmueble contra un pasivo porque todavía no lo pagué y lo que haces es repartir el pasivo en lugar de dar por perdido el inmueble, ok. De la respuesta recibida del asesor letrado surge que existen dos juicios iniciados en X3. ¿Sí? Uno realizado por Distrifarma contra una compañía de transporte reclamando una indemnización de 8.000 pesos por daños ocasionados en las instalaciones que la sociedad alquila y que fueron reparados por la sociedad en X3. Según la opinión del abogado, el juicio ganado en primera instancia, pero apelado por el demandado, sería de resolución favorable durante el ejercicio X5-X6. Y después nos dice, el otro iniciado en X3 es realizado por la FIP contra la sociedad, reclamando el pago de impuestos omitidos más multa y actualizaciones por 7.000 pesos. El caso se encuentra ante el Tribunal Fiscal, donde la sociedad plantea la inconstitucionalidad del caso. El abogado informa que no es posible determinar cómo se resolverá el juicio, ni si resultará monto alguno a pagar. Por ninguno de los casos ha sido registrado monto alguno, la sociedad informa de la situación en nota a los estados contables. Bien, tenemos dos casos. El primero es un caso de la sociedad contra alguien, contra una compañía de transportes. No hay nada previsional. ¿Qué les parece? Igual es un juicio que va a ganar la sociedad. Claro, el tema de nada. Exacto, o sea... Sí. No, yo te había ligado por eso. Por el primer caso, por un criterio de prudencia, no tenemos problema, digamos, o sea, no hay nada que registrar, digamos, no deberíamos registrarlo. Una vez que lo ganemos, reconoceremos la ganancia por haber ganado el juicio. Mientras tanto, no tenemos nada que previsionar porque es un caso a favor. Es norma, ¿no? Sí. Contingencia positiva no se contabiliza, o sea que son ningún hecho. Favorable. Claro, sí. favorable. Después el otro sigue contra la compañía y es un reclamo. Sí.
punto anterior, vos deberías tener activado los gastos que vos arreglaste, que estás reclamando, en vez de haber mandado gastos, los tenés activados. No, en principio los tenés en gasto, no. Hay que ver igual cuánto es, si es un monto significativo, lo que sea, pero en general eso está en resultado, digamos. Después vos cuando ganás el juicio, si lo ganás más costa y todo, hay que reconocer resultados por todo y listo, digamos. En general no se va, eso no se activa. Igual acá tampoco aclara, digamos, no aclara nada sobre los gastos ni nada de eso, ni si están o no están activados, no dice nada. Lo que les decía el otro día, no busquemos en general, por lo menos para el parcial, después para la vida, pero para el parcial no busquemos cosas donde si no está escrito, o sea, si tenemos una inversión no pensemos en la llave del negocio de no sé qué, no hace falta. Acá ni mencionan los gastos relacionados con el caso, tampoco profundicemos porque no hace falta. ¿Sí? El segundo caso sí es un caso contra la sociedad y es la FIP reclamando. Ese reclamo es por 7 lucas. Lo que pasa es que el abogado dice que no sabe las probabilidades que hay que lo pierda. Che, medio cabrón el abogado. No se la jugó para ningún lado, con lo cual nos deja el problema a nosotros, ¿no? Con lo cual, en principio, acá ¿qué tendríamos? Limitación. Sí, incertidumbre o la limitación. ¿Se acuerdan que lo terminamos tratando igual en cualquiera de los dos casos? Pero digamos, para ser más exactos, es una incertidumbre porque en realidad el procedimiento lo hicimos. No es que no circularizamos o no pudimos conseguir la respuesta. El procedimiento lo hicimos, pero así todo no podemos concluir sobre el tema, porque el abogado se lavó la mano. ¿Sí? ¿Y cómo impactaría esto? No hay ajuste. O sea, el efecto de esta limitación, ¿cuál sería? O sea, la sociedad va a poner una nota y vos deberías poner un énfasis. Sí, pero en realidad no sabés si eso alcanza o no alcanza. Porque por ahí tienen que pagar las 7 lucas. O sea, si el juicio fuera, si el abogado hubiera dicho que es desfavorable, ¿qué hubiéramos hecho? Y ahí hace prescripción. O sea, ahí hubiéramos aumentado en 7 lucas la previsión, o lo hubiéramos generado, en realidad no hay. ¿Hubiéramos hecho eso? Okay. Y en realidad es eso lo que tenemos que proponer, digamos, como posible efecto. ¿Cuál es el posible efecto de este caso? Y el posible efecto es que me estoy dando una previsión de 7. ¿Sí? Como pasa en las limitaciones. El posible efecto de esta situación, de esta incertidumbre, es que me esté faltando reconocer 7.000 pesos de previsión. Pero, ¿por qué aclara entonces que es improbable y remota? Si es improbable remota y es cuantificable o no, es solo nota que es lo que hicieron. ¿Por qué hacemos eso? Ahora lo digo. Pero no es una solamente... El abogado informa que no es posible determinar cómo se resolverá el juicio ni si resultará monto alguno a pagar. Es contingencia, ni probable ni remota, cuantificable, solo nota. ¿Por qué no es ni probable ni remota? Dice que no es posible determinar cómo se resolverá el juicio. Ok, por eso, no es posible, no te dice ni se va a resolver a favor ni si se va a resolver en contra. O sea, ahí el abogado debería decirte, che, lo más probable es que se resuelva a favor. Listo, no tenés que hacer nada. Lo más probable es que se resuelva en contra, tenés que previsionar. Acá te dice, che, no puedo saber qué es lo más probable. Ni una ni la otra. Entonces tenemos la incertidumbre. La incertidumbre después, cuando analizamos la tratamos como una limitación, pero tenemos una incertidumbre en cuanto a que no podemos concluir sobre si falta o no previsionar esos 7.000 porque el abogado no nos terminó de decir si teníamos más, si la compañía tiene más chance de ganar o tiene más chance de perder. Que es lo que nos termina dando vuelta a la decisión.
¿sí? Y nos faltaría, dejamos acá porque no nos va a dar, pero lo único que nos faltaría acá es sumar A más B, ¿sí? Llegar al saldo ajustado y hacer ese saldo ajustado y después hacer la sumatoria de los ajustes contra el saldo ajustado para ver los porcentajes en cuanto a desvío y después comparar el saldo de la limitación contra el saldo ajustado para ver los porcentajes de la limitación. ¿Sí? Si quieren, igual la clase que viene arrancamos desde la totalización de esto y después hacemos los dos que faltan y vemos otros informes. ¿Sí?